El diseño, habíamos dicho que iba a propiciar el acompañamiento para la práctica del desarrollo de capacidades. Entonces se elaboró estos documentos. El número 1 es el de conceptos claves y allí la autora lo define como que capacidad remite a las potencialidades de los sujetos cuyo desarrollo les permite enfrentar la realidad en condiciones más favorables. Cuando hablamos de potencialidades, hablamos de facultad, hablamos de eficacia, de poder, ¿sí? La idea acá es entender que las capacidades son un proceso en desarrollo y que hay capacidades que van en desarrollo hacia lo afectivo, cognitivo, emocional, motriz. Claro, tenemos que tener que una no limita a la otra. Simplemente a veces, como decíamos antes, una se desarrolla más que otras. Algunas cuestiones importantes antes de llegar al carácter integral. Muchas veces uno, vuelvo a decir, en lo cotidiano piensa que el desarrollo de capacidad solo se remite a lo cognitivo. Y yo solo me aboco a trabajar la parte cognitiva. Bueno, si yo pienso que este chico ya aprendió porque cognitivamente comprende, me quedé reducidamente en una sola capacidad. Tengo que saber, y esto ya lo dicen unos cuantos teóricos y hay muchos libros de esto que lo cuentan y lo explican y lo fundamentan, el desarrollo emocional también es una capacidad que se tiene que incentivar a su mejora. El desarrollo social también, la capacidad que tiene que ver con lo motriz. ¿Por qué? Porque tiene que llegar este niño a formarse integralmente. Si yo me quedo solamente enfocando una o dos, el resto queda sin su ejercitación. Lógicamente lo va a seguir avanzando, pero a lo mejor se pierde de un avance más eficaz a través de alguien que sí es experto en eso y lo puede ayudar mejor. Ejemplo, podemos ser intelectualmente, saber muchísimo, tener una cantidad de información impresionante, pero no sabemos enseñarla. O socialmente no nos podemos relacionar, nos quedamos sin entablar mucho vínculo con otros. O emocionalmente no nos podemos sostener un vínculo afectivo con nadie. O directamente llegar a ser, no ser realmente o no alcanzar un desarrollo humano de buen ser humano. Entonces, en este sentido, tener claro que no hay una sola capacidad de desarrollar, sino que son bastante, unas cuantas, y que todas van en proceso, diciendo nuevamente que una no limita a la otra. Otra cuestión importante. Hay obstaculizadores de capacidades internas y externas. Las internas son las que tiene el chico, o las que tenemos, que nos van a permitir, bueno, poder desarrollar más en este sentido. A veces tenemos como la posibilidad de aprender mejor unas capacidades que otras. Ejemplo, y acá me voy a ir a un niño que, por ejemplo, no escucha y tiene su sordera, y sabemos que esa capacidad no es que no la tiene, está obstaculizada. Pero sí tiene otras capacidades donde yo voy a poder entrar o voy a poder buscar la vía que él me va a mostrar, que va a poder viabilizar, y entrar por ahí el aprendizaje. Eso también tengo que ver, digamos, un niño que no escucha, ¿cuál sería su capacidad más desarrollada para poder aprender y conectarse con el mundo? La vista y fuertemente lo sensorial. Bien. O aquella que él mismo encuentre que le permita mayor posibilidad de conectarse y poder aprender. Eso tiene que ver con el sujeto. Yo no se lo voy a poder imponer. Voy a tratar de que las desarrolle, que las avance. Y mostrarle que puede conocer a través de la vista, que puede conocer a través de lo sensorial, ¿sí?
y desarrollar otras capacidades. En esto imagínense en el resto de las discapacidades que podemos llegar a tener, no me gusta la palabra discapacidad, pero bueno, estas dificultades que a veces obstaculizan alguna capacidad que no podemos utilizar. Entonces las internas son las que porta el sujeto, pero las externas son las que nos convocan a nosotros. A veces hay intervenciones que avanzan este desarrollo y a veces no. Me voy a ir un poquito a la educación primaria. Nosotros en el nivel inicial trabajamos con el pensamiento operatorio. Los chicos que hacen concretamente, por ejemplo, cuentan. Y salen del nivel inicial aprendiendo, saben contar, ¿sí? Con lo que significa esto. Pasan primer grado, siguen con esta operación, la llevan a mejores eficacias y empiezan a utilizar el cálculo mental. Resulta que la maestra de segundo utiliza un procedimiento para sumar o para otras operaciones diferente al que se venía usando, donde este proceso mental quedó, plum, no lo usamos más. Y resulta que el chico, o la niña, niño, no sabe contar ahora, porque no puede resolver el procedimiento que la maestra quiere que resuelva de esa manera. Es un ejemplo sencillo, simplemente no para profundizarlo, sino para tener claro que a veces, cuando no hacemos la continuidad en la forma de sostener el desafío del desarrollo de capacidad en eficacia, yo no digo igualémonos todos en enseñar de la misma manera, pero por lo menos conocer cómo es que el año anterior ha trabajado esto para poder continuarlo. Y no caer en un saco roto, digamos, lo que valiosamente hemos hecho. Por ejemplo, me ha pasado estar en una sala de 4 años con un potencial de niños para más de esa edad y yo trabajar como si fuera la maestra de 5, o sea, desarrollando y propiciando situaciones extremadamente ricas, digamos. Yo ya estaba casi en el último año ya me estaba despidiendo sin darme cuenta del jardín porque empecé a agarrar trabajo fuera del nivel. Pero un grupo que me desafiaba permanentemente y había experiencias muy interesantes. Yo me tengo que ir, el grupo pasa con otra maestra suplente y al año siguiente va a la sala de 5. Una mamá me encuentra y me dice, Silvia, qué lástima que no seguiste, porque los chicos empezaron a trabajar cuestiones más interesantes recién en octubre. Y yo veía que para este primer grado que iba a empezar, veía que no llegaban, que la verdad que todo lo que habíamos hecho tan interesante no lo vi en la sala de 5. Y como que en realidad se quedaron en un juego más tranquilo, con situaciones más pasivas, donde por ahí lo que tenía que ver con el famoso, la mamá que mira el cuaderno, si hacemos... Entonces decía, esto lo hicieron recién en octubre, tardaron mucho, se quedaron en otras cosas, pero no vi que mi nena avanzara como había avanzado. Ella vio un avance en esa sala de 4, pero después no la pudo volver a ver en 5. Yo no quiero responsabilizar ni culpar a la maestra, pero digo, ¿por qué? Porque la maestra también está en una institución y hay otras miradas que podrían ayudarle a decirle, mirá, propiciemos este año que lo que ha hecho la maestra el año anterior, tratemos de continuarlo, mejorémoslo, explotémoslo mejor, porque es el niño el que tiene que salir de acá con todas las luces posibles para enfrentar la realidad que va a venir. Y todos sabemos que el que sale de la sala de 5 va a ir a un primer grado. Y acá también amerita la conexión con ese primer grado, que yo digo que esto es muy ambicioso. Yo ya sé que esto es dificilísimo. No les digo que pase acá en Córdoba, pasa acá en Córdoba y en cualquier punto del país. Articular con una escuela primaria, desde lo geográfico hasta se hace complicado. Imagínense que a veces estando cerca también es complicado. Entonces, por lo menos saber que yo tengo que ponerme en situación de que este niño tiene que desarrollar las capacidades lo más eficaz posible. Ajustémosle cada vez más, digo, pidámosle cada vez más, porque va a poder dar. Pero si yo no estoy en este camino, ese poder más se guarda, se queda ahí y no aparece. Entonces, después resulta que el chico tiene un problema
psicopedagógico no aprende y le echamos la culpa al niño y lo mandamos a psicopedagogo, psicólogo. Y a veces tiene que ver con una mirada amplia, diferente sobre ese niño. Porque el no saber no es un problema. El no saber es un desafío para que enfrentemos cómo hacer para que pueda saber. Y ese sí es nuestro trabajo. Uno termina diciendo, este chico no puede, pero tampoco va a poder. Y esta es la frase que a mí a veces me duele, pero no solamente mirando a los niños. Mírense ustedes qué les ha pasado en el trayecto escolar, de cuántos maestros les han permitido avanzar y otros no, que los han puesto en otro lugar. Cuando yo iba a la escuela primaria, mi trabajito de plástica jamás se puso en la cartelera. Obviamente, mi trabajo jamás iba a ser mirado por nadie más que por mí y con suerte. Digo, fíjense con qué sencillez valoramos que todos sean mirados por lo que saben y por lo que hacen. Cuando fui maestra, y que lo sigo siendo, porque no lo voy a dejar de ser nunca, no me permití jamás no poner un trabajo de un niño en una cartelera. Sea cual sea ese trabajo, era mirado con ojos de qué bien lo que hiciste. Y yo sé que las maestras jardineras lo tenemos. Explotémoslo esto y valorémoslo de lo que venimos haciendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La felicito. Bien. Carácter integral. Acá vamos despacio. Vieron que había 4 prioridades, capacidades prioritarias, ¿sí? Que yo desarrolle o invite al desarrollo y propicie el desarrollo del pensamiento crítico no significa que me tenga que abocarlo o lo tenga que desarrollar en un solo campo de conocimiento. Todo lo contrario. El carácter integral me está diciendo que esa capacidad la puedo potenciar desde los distintos campos que esté trabajando, donde esté posicionada. Por otro lado, cada situación de aprendizaje implica el despliegue de un montón, hasta de estas 4, seguro estas 4 capacidades prioritarias van a estar. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero, no entrar en la confusión, tratar de aclarármela. Focalizar en qué sentido, porque si no parece contradictorio. Focalizar en que sepa que yo las intervenciones las voy a seleccionar sabiendo que acá estoy tratando de propiciar el de pensamiento crítico y la intervención tendrá que ir en este sentido. Acá estoy trabajando, le digo esto porque estoy trabajando el desarrollo, la capacidad de colaboración. Y la intervención no va a ser la misma para una capacidad que para la otra. Tampoco quiere decir que yo tenga que estar en cada actividad interviniendo para las 4. Tampoco tengo que hacer un listado de todas las intervenciones, no sirve eso. Pero sí sirve que en cada situación de enseñanza yo piense una consigna clara que ofrezca desafío, que permita al niño complejizar y además pensar una posible intervención sabiendo que lo que estoy desarrollando es el pensamiento crítico. Entonces esa pregunta que yo voy a hacer la enfoco para ese lado. Cuanto más yo focalice, mejor el seguimiento, mejor la mirada de ese niño, mejor voy a saber evaluarme y evaluar al niño. Bien, eso no quiere decir también que yo como maestra vea que además de estas prioritarias considere que haya otra valiosa para trabajar porque yo lo evalúo desde el diagnóstico que voy haciendo. Digo, no me está diciendo eso la capacitación, no trabajo más del resto. No. Valoren que hay intuiciones que tenemos las maestras de que esta capacidad no está y hay que empezar a trabajarla. Algunas pequeñas diferencias, no mucho. Ahí apareció en los papelitos en las definiciones que han escrito, la palabra capacidad, habilidad, competencia. Las 3 están
en el sujeto, pero a su nivel evolutivo. Pero una implica mayor complejidad que la otra. Pero las tres se deben complejizar y son complejas. La primera ya la veníamos definiendo. Son aptitudes innatas y desarrolladas. ¿Qué tiene una persona para alcanzar un determinado logro o resultado? El hábito y la habilidad tiene más que ver con aquello que son los recursos operativos que yo pongo en perfeccionamiento. ¿Para qué? Para un acto, para un hacer. Pensemos en el niño inicial. Las habilidades que tienen que ver con el hacer, con el poner en acto. Dibujar, tomar el lápiz, el pincel. Lo que sucede con las habilidades son aquellas que después se hacen hábitos. Relaciónenlo con esto. Aquella que de tanto ejercicio, hago un hábito. Competencia, en cambio, tiene que ver con saber hacer. Y a esto me refiero no me refiero yo, lo dice la teoría, es poder hacerse cargo y responsabilizarse lo que tiene que ver con una tarea. Por ejemplo, cuando uno sale a trabajar, ¿qué tiene que hacer? Un montón de acciones y ser competente para resolver una situación con un montón de habilidades y de capacidades juntas. Es un poquito como uno podría pensar, englobaría las otras dos. Pero si yo quisiera desarrollar que el niño, o ayudarlo a que se haga responsable de un saber hacer en el nivel inicial, ¿qué responsabilidades le puedo ayudar a que vaya teniendo para que desarrolle más competencias? Muy bien, la autonomía en el cuidado de sus cosas, hacerlo responsable, en el ordenar la sala. Bien, porque en el trabajo en grupo son varias cosas que tengo que sostener. Ahora, cuestiones del ámbito educativo. No es una palabra muy querida para la educación. Tiene más que ver con lo laboral, con el poder desempeñarme más en un trabajo, con el ámbito del trabajo. En cambio, la capacidad y la habilidad tiene más que ver con el ámbito de la formación, de lo que tiene que ver con el ámbito educativo. Pero las tres están en nosotros y está en cada maestro poder llevarlas a un mejor desarrollo, ¿sí? Un ejemplo que me ha pasado, sala de 5, año 90, por ahí. Yo tenía un grupo de 30 niños en sala única en una escuela primaria, toda la comunidad de Villa 20 en la zona de Lugano. Un nene, todos los días o cada tanto, se hacía pis. Cito a la mamá muy bien, viene a conversar conmigo, le cuento, le explico, me dice, mire señorita, dice, yo he criado a todos mis hijos igual, pero a la noche le pongo pañal porque no quiero que moje las sábanas. Pensemos, vive en zona de villa, ¿qué posibilidades tendría ella de poder lavar sus sábanas todos los días? Por un lado, ella resolvió su situación práctica. Pero la realidad es que no le estaba resolviendo un nene de 5 poder ir al baño solo. Entonces, entender un poquito la situación, pero también orientar a esta mamá en decirle, mira mamá, es verdad, a lo mejor a vos te da más trabajo porque no tenemos todas las posibilidades de confort para lavar las sábanas todos los días. Pero no estamos ayudando a Daniel a que vaya solito al baño y tiene que pasar casi día por medio la experiencia de hacerse pis. Entonces la mamá, muy bien, acepta esta orientación y hacerla como ayudarnos a que si yo desarrollo que él vaya solo al baño, un simple, ven acá, la mamá no me estaba, no a mí, a Daniel, al nene, a su hijo. Conocer a este niño es propiciar situaciones donde él me muestre qué sabe, hasta dónde lo sabe, y que no sabe todavía. Y que la orientación, la intervención que yo voy a hacer, va a ser en favor ¿de quién? De este niño.
porque a veces las familias, como dice la compañera, no acompañan. Bueno, vamos a tener que ponernos en cada reunión a tomar a veces algunos aspectos que vienen muy bien de ayudar a las familias y no mirarlas como el enemigo de que no me ayudan. Porque no es a mí a quien me tienen que ayudar, es al niño. Entonces, cuanto más pensemos en ellos, la tarea va a tener como más sentido de manera conjunta, colectiva. Todos vamos para ese lado. Vamos a contextualizar capacidades. A ver, el marco teórico del diseño curricular, yo digo, nos tenemos que hacer amigos. Los lineamientos del diseño curricular no son normas que se transforman en mandatos. Son lineamientos que me orientan, que son mi marco de referencia y que me ayudan y me facilitan la tarea en entender mejor dónde estoy parado y por dónde tengo que ir. Entonces háganse amigos en este sentido y no lo miren como eso que tengo que hacer y me están obligando. Es todo lo contrario, ¿sí? Ir de lo general a lo particular implica contextualizar. ¿Contextualizar qué? Que esa capacidad, como yo decía antes, está tan amplia desde el conocimiento científico, de lo que sería una cuestión muy académica. Lo que tengo que tratar de hacer es ver cuáles son los aspectos más específicos, más al alcance que yo estoy trabajando. Es los ejemplos que estábamos diciendo. En qué pequeñas cosas yo estoy trabajando el pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, el documento se tomó el trabajo de poner en cada capacidad prioritaria cuáles serían esos aspectos a desarrollar y a trabajar. 3 puntos importantes, este es el primero. Una, dijimos entonces, conocer cada capacidad que despliega a su concepto teórico, a lo que vamos trabajando en ella, para poder que justamente mirar lo que implica tener un pensamiento crítico, lo que implica colaborar con otros, lo que implica resolver problemas. La situación que se nos presenta a los maestros con esto es cuando tenemos que ir a planificar, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, ahora cuando yo planifico, ¿dónde pongo yo este desarrollo de capacidades? ¿A quién se le ocurre dónde los podemos explicitar? ¿Dónde se explicita el desarrollo de capacidades? En la planificación. En las estrategias aparece la intervención, pero ¿dónde se plasma lo que yo pretendo que el niño desarrolle? Muy bien. Un aplauso, bien que saben mucho más de lo que yo pensaba. En el objetivo. Entonces, pero cuando uno pone reconocer, conocer, relacionar, ejercitar. Ahora, para que yo seleccione ese aprendizaje que va a desplegar las capacidades, yo tengo que conocer, bueno, primero, pensando en las capacidades, ¿cuál es el momento evolutivo desde lo teórico que yo tengo que conocer en esta edad? Que no es solamente a la sala de 3 o a la sala de 4 o a la sala de 5. Lo que estamos tratando de trabajar también, esto con mis alumnas de práctica y en las prácticas que estamos desarrollando en los institutos de formación, es que hagan una curva, no que solo miremos al de 4 lo que puede, desde lo teórico. Hacer una curva y tomar un proceso desde los 3 hasta los 5. ¿Por qué? Porque a veces un nene de 3 tiene alguna capacidad más desarrollada y parece que está como en el momento de 4, como que esa capacidad está más avanzada y otras no tanto. Entonces, si yo pongo una curva amplia, no elaboro un patrón de alineo esperable. Esto puede suceder. Y a mí me permite más movimiento de poner la palabra reconocer o conocer, ¿sí? De poner que relacione o que justifique o que pueda incorporar más. Yo uso palabras de objetivos, ¿no? Entonces, la curva de pensar de los 3 a los 5 también le permite al niño tener como mirarlo desde un lugar que puede mucho más de lo que va a poder. Es función mía tener claro lo teórico, porque
porque son mis anteojos para poder ver la realidad. Y a partir de esta cuestión teórica, yo leer qué pasa con el egocentrismo en esta sala, sabiendo que el egocentrismo es lo que dice la teoría. Entonces, ¿cómo lo voy a ayudar a este momento, sabiendo que para ayudarlo tengo que saber qué puede hacer con el egocentrismo? Si se descentra o no, si comparte o no, si se socializa o no. Ejemplo, un nene de 3 hace un juego más paralelo, más solitario, porque hay un egocentrismo más marcado. Si yo voy a una sala de 4, empiezan a intentar socializar. Ese egocentrismo empieza a abrirse. Bueno, ¿qué pasa en esa sala de 4 con estas situaciones? Y en la sala de 5 se supone que ya deberían socializar el juego. ¿Pasa esto? ¿En todos? Perfecto. Entonces puedo poner mayores situaciones donde esta socialización se mejore. Desde el diálogo, desde el conectarme con el otro, desde el respetar, desde el variar ese juego y mejorarlo. ¿Sí? El otro aspecto es, bueno, elaborar un verdadero diagnóstico real donde yo pueda mostrar realmente el dominio real que tiene este grupo. No quiere decir que yo tenga que escribir todo lo que veo. Quiere decir que en esta investigación-acción que tendríamos que hacer cotidianamente en cada actividad, poder tomarlo para saber cómo intervenir. ¿Sí? Este diagnóstico real tiene que preguntar, ¿cómo lo armo? ¿Cómo lo pienso? Bueno, le tengo que hacer preguntas a esa capacidad, a ese aprendizaje en relación de potencia, de desarrollo de capacidades, para saber qué pueden y qué no pueden. Por ejemplo, ¿de qué manera escuchan y si participan en el intercambio? ¿Cómo participan? ¿Participan todos? O sea, que el diagnóstico sea mi propia investigación, haciéndome preguntas en relación a esa capacidad. Digo, para orientarme en cómo conformarlo, cómo armarme ese diagnóstico. ¿Sí? Y que sea el verdadero fundamento para poder contextualizar la capacidad que quiero intentar que este niño alcance. Y yo me focalizo en eso. La situación de aprendizaje, lo que vamos a decir, es que justamente va a tener más sentido y va a propiciar mejor que esa conexión de aprendizaje se dé si yo la selecciono en función de esta realidad que tengo, teniendo como marco de referencia la teoría. Una teoría que me va a dar seguramente la psicología evolutiva, pero también el diseño curricular. No le tengan miedo al diseño, porque el diseño es el mejor amigo que tenemos que tener, porque es el que nos fundamenta la tarea, chicas. Lo podemos mejorar, lo podemos criticar, pero hay que fundamentarse en él.